Radio TV y le damos las buenas tardes y la bienvenida. Gustavo, ¿cómo andás? Te saluda Juan Manuel Martínez. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Nos escuchás ahí, Gustavo? Sí, sí. Genial. Sí, yo los escucho. Bueno, en principio preguntarte respecto a la pregunta común, como para iniciar. Digo, cada una de las actividades hoy se ha visto afectada por esta situación en el marco pandemia por el COVID-19. ¿Cómo ustedes, desde el transporte de pasajeros de larga distancia, se han visto realmente afectados, ¿no? Es como la pregunta inicial y de manera obligada, Gustavo. Sí, la verdad que la situación para el transporte de larga distancia es realmente muy compleja. Hace más de 60 días que nos encontramos sin poder circular en todo el país. Vale recordar que los ómnibus de larga distancia conectamos más de 1.600 destinos en la Argentina, ¿no? Todas aquellas ciudades y pueblos de muchísimas provincias que hoy se encuentran virtualmente desconectadas. Y desde entonces, obviamente, es una situación bastante compleja porque nos encontramos con cero ingresos, pero sigue debiendo asumir un montón de costos que se estiman en millones de pesos diarios, ¿no? Y con la incertidumbre no saber cuándo a ciencia cierta vamos a poder volver a circular, ¿no? Bien. Bien. El tema larga distancia es una situación donde, bueno, se generan realmente muchos puestos de trabajo también. Estos costos de los que hablás, me imagino que las empresas habrán enfrentado también esta situación. Por parte de los gobiernos de las respectivas provincias y de la nación, ¿se han recibido algún tipo de ayudas o algo por el estilo? ¿Qué se sabe, Gustavo? Sí, bueno, precisamente desde el día 1 nosotros nos planteamos dos escenarios urgentes de resolver. El primero, como bien vos lo decías, poder garantizar un ingreso para los más de 17.000 trabajadores que tiene este sistema de transporte en todo el país. Fue un trabajo muy arduo. Finalmente logramos que digamos, el sector sea incluido dentro de lo que se conocen como programas ATP, Asistencia al Trabajo y a la Producción, que garantizan un ingreso para cada trabajador. Con preocupación, en realidad, hoy nos encontramos que apenas un 30-35% de los trabajadores lo recibieron, por eso nos estamos trabajando muy fuertemente para garantizar que de los 10.000 que todavía faltan, lo reciban, porque, insisto, me refiero a los fondos comprometidos por el mes de abril, ¿no? Esto es en lo inmediato lo más importante, y por el otro lado sí venimos trabajando algunas otras medidas para lo que es el sostenimiento de las compañías mientras la pandemia continúa detenido, porque como te decía recién, alquileres en boletería de miles terminales, leasing de pago de colectivos, hay un montón de gastos que son impostergables y que las compañías tienen que afrontarlos. Por eso se anunció también un pequeño fondo para todas las empresas de larga distancia, que entendemos que cuando sea efectivo también va a servir un poco para poner un poco de calma y digamos, asumir estos gastos que las compañías tienen, porque siempre es importante decirlo, más allá de las empresas y de los empresarios, este es un servicio que es público, que pertenece a todos los argentinos y que tiene un rol fundamental y vital, que es garantizar la conectividad a todas las ciudades y pueblos, y que va a ser fundamental en la recuperación, ¿no?, de la Argentina en función de la vuelta a la actividad. Seguro. Tiene que ser un aliado estratégico del turismo, del comercio, del desarrollo de las economías regionales. Por eso también es importante sostener el transporte de forma sustentable mientras no esté circulando, ¿no? Garantizando ingresos para los trabajadores y también, digamos, de que las empresas puedan estar en condiciones de volver a funcionar cuando esto sea posible, ¿no? Sabés que has dado en la tecla, Gustavo, ¿no? Cuando hablas del transporte de pasajeros de larga distancia, al ser esto de un servicio público, claramente, está bueno esto que identificás. Nosotros te estamos hablando desde el sur de Mendoza, ¿no? Desde San Rafael, Alvear, Malargüe, lugares donde realmente podemos decir que desde el 15 de abril hasta estos días no tenemos casos de coronavirus. No hay contagio, no hay circulación, por lo que nos ubica en un tablero también de ajedrez en el que estamos jugando también con una posición realmente muy favorable, ¿no? En el marco turístico sobre todo, y creemos también desde el sur de la provincia que es importantísimo el transporte de pasajeros de larga distancia. ¿Por qué? Porque cuando se pueda controlar como tal, que no haya contagios, que no haya más COVID-19, entiendo que a nivel nacional se va a apostar, y en cada una de las provincias, siendo estas federales, se va a apostar a un turismo nacional, un turismo interno, para poder
amortiguar ese golpe que realmente le afecta a todos, ¿no? Y la pregunta es, Gustavo, ustedes desde esta Cámara, de la Cámara Empresaria de Transporte de Pasajeros de Larga Distancia, ¿están planificando ahora a un futuro cercano por ahí la posibilidad de estos bondis, no sé, de repente de interprovinciales a bajo costo o algo por el estilo? Lo que estamos trabajando desde el día 1 es sobre la vuelta al transporte, ¿no? Bien, preparándonos, viendo los protocolos que se han aplicado en diferentes lugares del mundo. También se ha desarrollado un protocolo específico de seguridad por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Estamos trabajando también nosotros como para poder acompañar ese regreso, asesorar a quienes manejen terminales nacionales, provinciales, municipales, para que también puedan aplicar su propio protocolo. Lo cierto es que nosotros, si bien no tenemos una fecha a ciencia cierta de cuándo va a volver el transporte, sí imaginamos el cómo va a volver. Y ese cómo va a ser en forma progresiva, en forma selectiva. Vos bien lo decías, no es lo mismo la situación que están afortunadamente atravesando, la etapa que están atravesando ustedes en San Rafael, que lo que ocurre acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces claro, nosotros sabemos y estamos trabajando y manteniendo un diálogo permanente con las autoridades provinciales, viendo de qué manera algunas provincias, algunas localidades pueden empezar a tener un transporte interjurisdiccional, ¿no? Hay algunas provincias que están en una mejor posición, el caso de Mendoza es una, en el norte también tenemos Salta, Jujuy, Catamarca, en fin. Esos son los lugares en los que entendemos, primero con servicios de conexión cercana, provincial y después interjurisdiccional. Muy bien. Lo que sí es importante aclarar, y esto es lo que estamos tratando de llevar a las autoridades, es que convencerlos que lejos de que el transporte terrestre puede ser un vehículo que traslade el virus, al contrario entendemos que es un vehículo que puede garantizar el control del virus. ¿Y a qué me refiero? Porque si un ómnibus llegase a la ciudad de San Rafael, bueno, sí, las autoridades saben que ese ómnibus va a venir con protocolo, que las personas que lleguen en ese ómnibus se sabe el origen, la procedencia, se tiene los números de los contactos, llegan a una misma hora, a un mismo lugar como una terminal y se puede aplicar control de temperatura, en definitiva la trazabilidad de los pasajeros. En cambio, si esta llegada o este arribo se produce en autos particulares, imaginemos, no sé, la misma cantidad de un ómnibus, 13, 14 autos, claro, ahí es más difícil controlar de dónde viene la persona, a qué hora llegó. Entonces, lejos de ser un problema, nosotros creemos que podemos tener un principio de solución. Bien. Por supuesto, aplicando todos los protocolos y todas las medidas pertinentes. Y sí, como bien lo decías vos, no me quiero escapar de esa pregunta, el tema de la accesibilidad de los boletos, las promociones y demás, por supuesto que será algo que nazca con el nuevo transporte, ¿no? Nosotros somos un servicio público y dependemos de tener pasajeros y entendemos que las condiciones de nuestros pasajeros se han visto afectadas como la de todas en Argentina, y por supuesto vamos a estar pensando en acciones, promociones y demás. Suena lejos hoy de pensarlo, pero entendemos que va a ser algo que también esté incluido en la vuelta del transporte para que, bueno, que haya más argentinos viajando por la Argentina y lo puedan hacer con seguridad y como nos gusta decir a nosotros, seamos un poco el motor que vuelve a impulsar la recuperación de las ciudades, de los pueblos y de muchas actividades que esperamos que sea pronto. Muy bien, queda clarísimo ese aspecto. Gustavo Gaona está con nosotros, vocero de la Cámara de Empresarios de Transporte de Pasajeros de Larga Distancia, en contacto a esta hora con Dial Radio TV, y te escuchaba atentamente, Gustavo, cuando hablabas justamente del tema estratégico por parte de el transporte de larga distancia, ¿no? El micro, lo que, bueno, también le otorga justamente a los gobiernos, ya sea municipales, provinciales y nacionales, esta seguridad de la cual hablabas con los protocolos. Pero ¿sabés dónde se produce el ruido también, Gustavo? Es lo que siento, lo que por ahí uno puede más o menos interpretar. Digo, nosotros lamentablemente tuvimos, San Rafael fue tristemente célebre también por una noticia en la Cuesta de los Terneros, con un siniestro vial donde murieron un montón de personas, ¿no? Y lo que llama la atención también es con la intervención de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, digo, porque ese micro que venía de la provincia de Buenos Aires pasó cuántas provincias y cuántas ciudades hasta llegar a San Rafael y realmente el micro no estaba en todas las condiciones, ¿no? Entonces digo, sí, en ese marco surgen las dudas también, Gustavo, ¿no? Esto es importante aclararlo, a nosotros siempre nos gusta decirlo, no todo el transporte es lo mismo. Tal cual. Y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte controla a todo el transporte terrestre en general, pero no es lo mismo una empresa de turismo
que una empresa de servicio regular de larga distancia. Bien, y bien. en ese sentido, las empresas del servicio regular de larga distancia, al hacer recorridos entre terminales, esto es un punto a favor, digamos, para la tranquilidad del pasajero, porque en cada una de esas terminales, principalmente las más importantes, cuentan con agentes de control de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Claro. La verdad que podría pasar un montón de tiempo contando todos los controles que tienen nuestras empresas. Son realmente muy grandes. Está muy bien que así sea, ¿no? Seguro, Nosotros seguro. creemos que esto es fundamental, porque si no ocurren las cosas que pasan, como bien decían, ese siniestro terrible que ocurrió en la provincia y cerca de la localidad de San Rafael. No ha sido el único caso. Claro. Y esto es, el tema de la seguridad es una construcción colectiva que depende de todos los actores, por supuesto de los ómnibus, por supuesto de la infraestructura, por supuesto de la conducción, por supuesto del rol del pasajero, y se trabaja muy fuerte en este sentido, y sin lugar a dudas, los controles son algo fundamental. Por eso digo, el servicio público que se mueve entre terminales, bueno, es un lugar de constante control, al cual nosotros no nos oponemos, al contrario, decimos que siempre son necesarios, constructivos, y insisto, la seguridad es una cuestión que se tiene que construir, y por supuesto en la vuelta del transporte no tiene que ser un tema en absoluto desatendido, ¿no? Muy bien, recontra aclarado ese tema, está bueno que lo puedas diferenciar, ¿no? Porque quizás un consumidor común y corriente, como yo, como vecino que te está escuchando, digo, no entiende por ahí esta diferencia entre uno y lo otro, ¿no? Bueno, Gustavo, preguntarte el tema, por ahí que es una pregunta común, el tema precio del boleto, en relación con precio combustible, ¿por dónde anda esto? Donde en alguna oportunidad el año pasado hablábamos en el marco de el transporte de pasajeros de larga distancia. Sí, es una buena pregunta. En este momento habría que saber exacto, no lo sabemos cuál es el valor del boleto, pero es importante aclararlo, siempre no está de más, digamos. Así como existe un servicio regular de larga distancia que tiene una frecuencia establecida, que es un servicio público, y por otro lado hay empresas de turismo que hacen viajes especiales y demás, con el tema del precio también existe una regulación, digamos. Nosotros no fijamos el valor del boleto, no decimos de San Rafael a Córdoba capital sale tanto, sino que el Estado nos establece en función de los costos un valor por kilómetro. Esto seguramente cuando se reactive la actividad va a tener que estar restablecido nuevamente, los nuevos cálculos. La buena noticia, si se quiere, es que desde hace 1 año y medio o 2 nosotros tenemos la posibilidad de, para quien compra anticipado, hacer descuentos muy importantes, ¿no? Clarísimo. Entonces, en ese sentido sí se puede, más allá de que el Estado fija el precio, bueno, las empresas tienen ciertas herramientas promocionales que vienen aplicando y que han dado buenos resultados, ¿no? Entonces, estar siempre, nuestra recomendación es estar siempre atento a las promociones de las compañías, a comprar anticipado, digamos, quien va corriendo y compra 10 minutos antes en la boletería, seguramente pague un precio no mayor, pero no obtenga una promoción para quien compra 15, 20 o 30 días antes, ¿no? Entonces, sobre todo en estos momentos, es importante estar atento a eso. Pero la verdad, honestamente, no hemos escuchado que vaya a haber un cambio de tarifa, pero eso será algo que determine la autoridad nacional. Muy bien, y seguramente los descuentos serán aplicados también a aquel que lo haga de manera digital, ¿no? A través de las plataformas, seguramente tendrán por ahí mejores descuentos que el que vaya y lo haga de manera presencial, ¿no? Efectivamente, claro. Sobre eso trabajamos, claro. La compra presencial, también evitando en la nueva vuelta y en la nueva normalidad del transporte, claro. Digamos, que la gente se acerque tanto a las boleterías o a las terminales, sino que trate de comprar su boleto digital, muestre su teléfono, en fin. Es todo un protocolo sobre el que está trabajando para garantizar una seguridad en el viaje y, bueno, por supuesto, un mejor precio para quien pueda adquirir sus boletos antes, ¿no? Gustavo, lo último, y te agradecemos por este contacto. Recién hablabas de 17.000 trabajadores en toda la Argentina, ¿cierto? Sí, efectivamente. Bien. 17.000. ¿Tenés el dato de Mendoza o no? Para más o menos no tengo el dato de Mendoza, bien. Lo que sí les puedo decir de Mendoza, que es una de las provincias que tiene compañías históricas muy fuertes, de las más importantes radicadas. No todas las provincias tienen empresas radicadas en sus propias provincias. Claro. El caso de Mendoza, sin lugar a dudas, es un caso muy importante para nuestra actividad. Digo, bueno, no es por dar nombres, pero se conocen un par de empresas de importancia
no solo dentro de la provincia, sino de impacto a nivel nacional. Así que para Bien. nosotros es una provincia estratégica. La ciudad de Mendoza, por supuesto, la ciudad de San Rafael, uno de los destinos más visitados en forma directa, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, es la ciudad de San Rafael. Mira. Y está presente y es uno de los casos testigos en los cuales seguramente apostaremos, si se puede y las autoridades lo permiten, en los primeros planes para regresar a circular, ¿no? Qué bueno esto, ¿no? Porque además de esta seguridad que ustedes tienen es la seguridad de aquel que, bueno, aquel mendocino, ¿no? Que tiene la posibilidad de ir a golpear la puerta en el caso de algún problema a esta empresa. Son algunos de los beneficios de que la empresa sea radicada en esta provincia, ¿no? Pero queda clarísimo, Gustavo, nos has dejado también un montón de dudas despejadas también, así que te agradecemos por este contacto y estamos a tu entera disposición. Por favor, el agradecido soy yo y ojalá que pronto tengamos buenas noticias de cuándo comenzará y dónde y en qué proceso. Lo que sí queremos llevar tranquilidad es que estamos trabajando, que sabemos la necesidad de muchísima gente que nos escribe a diario y que tiene la necesidad de viajar, que estamos trabajando para hacerlo de forma segura, que por supuesto necesitamos el apoyo del Estado Nacional y los estados provinciales para garantizar que el servicio público, que hasta el 18-19 de marzo vinculaba más de 1.600 destinos en la Argentina, bueno, vuelvo a hacerla con la misma fuerza, con las mismas empresas, con el mismo número de empleados. Ese es el desafío y ojalá que lo concretamos. Lo mejor para ustedes, seguimos en contacto, Gustavo. Un abrazo grande. La palabra de Gustavo Gaona, él es el vocero de la Cámara Empresaria Argentina de Transporte de Pasajeros de Larga Distancia, ¿no? Conocida como CELADI, es, justamente el contacto que teníamos recién a través de Dial Radio TV con Gustavo.